Mucho se ha hablado de la minería, pero muy poco se ha hablado en español. Es hora de incrementar tu hash rate y minar ese bloque. Esto es Minería Disruptiva Podcast con Ricardo Carmona. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Minería Disruptiva Podcast. El día de hoy creo que me hace falta, no me hace falta dar tanta introducción, pero tenemos con nosotros a una persona que asesora, que educa, que es un apasionado del mundo del Bitcoin, del mundo cripto, pero que tiene una manera de verdad de explicar, de hablar, de platicar y de enseñar sobre este mundo que yo pocas veces he visto. Lo valoro mucho porque es de mi tierra natal también, de Venezuela, y es nuestro amigo Aníbal Garrido. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por la invitación y encantado de estar aquí en tu espacio y bueno, también compartir con tus escuchas y con tus espectadores. Un placer. Gracias. Mira, sé que eres, voy a dar una pequeña introducción, pero también para que nos los complementes. Sé que estás fungiendo como instructor básicamente de cripto y de minería. Son en la Universidad de Carabobo, en la universidad donde yo también me gradué en Venezuela. Sé que también sirves de asesor y sobre todo, algo que me encanta, que generas muchísimo contenido. Los invito de una vez a que vayan y lo sigan en las redes sociales, lo pueden encontrar sobre todo en Twitter y en YouTube, Aníbal Cripto, pero cuéntanos de dónde nace esta pasión por la minería. Aquí podemos ya empezar a hablar directamente sobre este podcast directo en la minería sin mucha intro de Bitcoin, porque bueno, estamos hablando ya entre mineros, ya estamos hablando entre colegas mineros, nos escuchan mineros. Ya esto es un poco más desarrollado y entonces ahora cuéntame, ¿cómo llegó Aníbal a apasionarse por la minería y adentrarse tanto a nivel, como yo lo veo, teórico y fundacional, ¿no? Sobre cómo funciona todo esto. Bueno, nuevamente gracias por la invitación al espacio. Nada, hablar de minería, hablar de Bitcoin sin duda alguna es una de las cosas que más me apasiona. ¿Cómo comencé? La historia es bastante cómica, a final de cuentas creo que es la mejor forma de clasificarlo porque yo conocí a Bitcoin fue en una cocina. Yo hace ya unos años estaba haciendo un curso de chef, ¿ok? Para aprender a cocinar comida internacional. Y uno de mis compañeros de trabajo se la pasaba para arriba y para abajo cocinando, tomando el cuchillo y apenas se descuidaba el instructor, el chef instructor, nada, se iba al celular y verificaba. Entonces me llamó la atención y le decía, mira, ¿qué haces tú acá rato viendo en ese teléfono? Entonces me decía, no, estoy viendo las máquinas con las cuales estoy minando. Entonces me iba minando y nada, ¿y qué estás minando? Bitcoin. Fue la primera vez que lo escuché, lamentablemente. Y lo digo así, muy a pesar de que nunca es tarde para entrar a Bitcoin, pero considero que el año 2016, a pesar de que fue un muy buen año para la entrada, para empezar a conocer el ecosistema, también ya había pasado bastante rato desde que Satoshi había liberado el white paper, que por cierto, recientemente acaba de cumplir años. Entonces, ahí fue todo, no me vas a creer, ese fin de semana ya yo me encontraba en su casa, ¿ok? Estabas viendo unas minadoras S3, vi unas minadoras S7 para aquel entonces. Y nada, mira, no me ha pasado 15 días, un mes, cuando ya yo tenía mis propios equipos de minado, estaba atormentando total y completamente la casa de mis padres, que era el único sitio donde tenía para poderlo instalar. Y después de ahí ya lo demás es historia. Obviamente al empezar a conocer y parte del protocolo y sus beneficios, obviamente nada, comencé a estudiar, comencé a leí muchísimo. Después me picó el zancudo del famoso trading. Perdimos, como es lógico y normal, precisamente por falta de ese aspecto educativo del cual nosotros tanto desde Aníbal Cripto hacemos hincapié. Y luego de eso, nada, llegó una oportunidad muy interesante precisamente dentro de la Universidad de Carabobo. Empezamos a cursar nosotros el diplomado de criptomonedas y cuando concluí... Perdón, ¿estudiaste en la Carabobo? ¿Qué carrera? Estudié en la Carabobo, sí, soy ingeniero químico de profesión. Sin embargo, ejercí la carrera hace ya muchísimo tiempo. Luego, sí, me dediqué a otro sector, me dediqué al ramo gerencial, ¿okay? Al ramo comercial.
Trabajé en varias empresas privadas de gran, mediana y pequeña escala. Y en 2016 pero ya yo estoy tienes un chip, digamos, pedagógico, educacional, o eso es simplemente Sí, de naturaleza. sí, no, lo que ocurre es que, fíjate, desde que estaba en el bachillerato, era instructor, era preparador, ¿ok? En la escuela, en la secundaria. Luego, en la universidad, fui preparador de una materia llamada Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería. Básicamente es el auxiliar, el ayudante del profesor. Sí, y después me Claro. convertí en profesor, después me convertí en profesor Mira. titular, en profesor auxiliar, ¿ok? Pero el tema privado, y como tú muy bien sabes, el tema del dinero, no saber precisamente qué es lo que era el dinero, entonces me hizo apartarme un poco de la academia, me dediqué al sector privado y bueno, como te dije, estuve en el sector privado ya un tiempo importante, varios años, y nada, después que conocí Bitcoin, ya yo estaba independizado para la fecha, ya yo estaba trabajando en forma autónoma. Pero cuando conocí Bitcoin fue como una especie de salto al vacío, pero nada, un salto de fe. Obviamente pisé sobre seguro y nada, y estamos aquí ya. ¿Pero qué te parece esta analogía? Bitcoin ahora te llevó a lo que pareciera que fuera tu pasión original. Educar, enseñar y a través de algo que por supuesto que te apasionó más, que seguramente vamos a hablar un poco más acá, que es cómo Bitcoin amarra, ¿no? las teorías monetarias y todos los incentivos perfectos Sí, para que sea una economía. no, tienes razón. Una... Tienes razón, efectivamente Bitcoin tiene esa particularidad de no colocar límites, ¿no? De ser neutral, de ser abierto y le da la oportunidad a un ingeniero químico, tal y cual como se le puede dar a un zapatero o a un médico, un veterinario o qué sé yo. Y bueno, sí, ciertamente una de mis pasiones ha sido el tema de la enseñanza, de la educación, y la razón es muy sencilla, ¿no? O sea, la propia experiencia nos ha enseñado que si no tienes o no conoces lo que estás haciendo, muy probablemente sea el fracaso uno de los primeros muros con los cuales te vayas a topar. Entonces, ¿qué tal si nos vamos a un sitio y nos vamos preparados? ¿Qué tal si empezamos a minar y conocemos acerca de minería? ¿Qué tal si empezamos a hacer trading y conocemos acerca de los criptomercados, acerca de inversión, acerca precisamente el tema de análisis de riesgo, gestión monetaria, análisis técnico, etcétera, etcétera? Te empiezo a preguntar cosas interesantes acá y hacer florecer tu opinión. Me viene a la mente esta cierta tendencia reciente de no valorar tanto, que tiene su validez, ¿no? De no valorar tanto ciertas carreras universitarias por el aprendizaje, digamos, en la universidad de la vida, y que seguramente si tu objetivo es hacer dinero, si tú puedes lograrlo sin necesariamente tener un título, correcto. Y por otro lado está aquellas carreras que siguen siendo una necesidad obligatoria. Hablamos de una medicina, hablamos de una ingeniería especializada, hablamos de ciertas carreras que siguen permaneciendo como necesarias dentro de la academia para, por supuesto, ofrecer al mercado profesionales que barran, que tengan un recorrido previo, que por supuesto que no lleguen a hacer un desastre dentro de una industria que requiere especialización. Entonces, ¿cómo ves tú en ese escenario? Porque lo estamos viendo, la improvisación, la parte empírica, y estamos adoleciendo muchísimo una especialización y una educación, inclusive hasta casi un poco más formalizada. Entonces, ¿qué visualiza Aníbal en el futuro cercano sobre cómo debería soñarse de la industria de la minería, que necesariamente, obligatoriamente, obviamente va a ser una industria pesada y gigante en el planeta? Mira, yo creo que antes de hablar de minería, el verdadero preámbulo es el que tiene que ver con el tema financiero, y siempre lo comento en los espacios en donde me dan la oportunidad, y es con relación al hecho de cómo nosotros nos educan en lo financiero. Al ingeniero le abren virtualmente la cabeza para enseñarlo a resolver derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales, funciones vectoriales que tú, en un primer momento, tú ni siquiera tienes la idea para qué va a servir eso. Significa que Correcto. yo como ingeniero químico, yo decía, pero es que yo voy a estar en una refinería y voy a estar resolviendo derivadas o ecuaciones. No, realmente el propósito que tiene el plan educativo, el plan pedagógico, el pensum de estudio para el caso de la ingeniería es enseñarte a resolver problemas. Pero eso es lo que ocurre para el tema de la ingeniería, también ocurre para el tema del derecho, también ocurre para el tema de la medicina, pero lo financiero nunca pasa por nuestra mente. A nosotros no nos educan en lo financiero, sino que nos programan en lo financiero, que es completamente diferente. Es decir, a nosotros no nos dicen, mire, prepárese en lo que a usted le gusta, pero a medida que se va preparando, quiero que sepa que que está acá es el concepto del dinero.
de que el dinero tiene valor por tales o cuales características y que la mejor forma de poder sacar ese dinero de la tierra, para el caso de los que minan oro, ¿ok? Y de una complicada red de datos, un protocolo del valor, como es el caso de Bitcoin, bueno, necesitas obviamente conocer qué es lo que hay detrás de eso. Entonces yo creo que el principal foco que tiene que ver no solamente con el tema de la minería, aplica para cualquiera de las ramas del ecosistema, tiene que ver precisamente con el hecho de tener una noción básica acerca de cuáles son nuestras finanzas, hacia dónde tienen que ir orientadas para, de acuerdo a ello, tomar las mejores decisiones. Decisiones que obviamente pueden estar en el campo universitario. Yo no voy a decir, por ejemplo, el trabajo que hace un ingeniero eléctrico. O sea, yo trabajo precisamente con ingenieros eléctricos, con técnicos electricistas, precisamente son extremadamente importantes para armar una granja de minería. Sin embargo, esa visión global a la cual tú preguntas, yo creo que va muy atada en base al hecho de buscar verdaderamente el concepto del valor. ¿Ok? Que en este caso yo creo que a todos lo que nos une en el ecosistema Bitcoin, en este macro ecosistema financiero, es precisamente el concepto verdadero del dinero, que es precisamente el que ofrece Bitcoin como el único verdadero único y verdadero dinero sano que existe. Totalmente de acuerdo. Y entonces planteas más que nada, en tu visión, una estructura vertical del conocimiento financiero y del valor, lo cual es totalmente válido. ¿Y cómo ves la especialización? ¿Cómo ves al ingeniero? ¿Qué lo ves? ¿Como un posgrado? ¿Como una especialización que uno puede tener para dedicarse con un buen backbone, con una buena teoría detrás en la minería? ¿Cómo lo ves en el futuro? ¿Cómo, tú tienes tu granja de minería en el futuro y tienes, no sé, 200, 400 megavatios y quieres contratar a tu equipo de ingenieros, a tu equipo que resuelva? ¿Crees que agregaría valor alguna adición, una carrera académica? En lo personal, a pesar de que obviamente me preparé en la academia, a pesar de que soy un amante de la academia, a pesar de que parte de mi tiempo se lo dedico a la academia, yo creo que el know-how es realmente la clave del éxito, ¿no? Y ¿por qué? Porque si al final de cuentas tú conoces de qué se trata, hablemos de minería, de qué se trata precisamente el concepto del protocolo Bitcoin y cuál es ese esquema de la teoría de juegos que planteó Nakamoto de que si tú te unes a la red, ok, aportando poder de cómputo, vas a obtener una recompensa. Bueno, entonces, nada, aplico la ingeniería, un poquitico de ingeniería. Me incorporo a la red, doy poder de cómputo, ese poder de cómputo viene de electricidad, significa que tengo que comprar unos equipos que conecto a una red eléctrica. Entonces, conectar equipos automáticamente necesito a alguien en el tema de procura, compras, importación. Necesito, por supuesto, a alguien relacionado con el tema de electricidad para hacer toda la cometida eléctrica, protecciones, etcétera, etcétera. Necesito el tema de la infraestructura. Muy probablemente me aliaré con algún tipo de ingeniero o arquitecto precisamente para diseñar el esquema dentro. Obviamente necesito tener personal dentro de la granja. Estamos hablando entonces ya de un recurso humano, administradores. Va desde lo más chiquito hasta lo más grande, pero para poder conocer eso, yo creo que va muy de la mano de la universidad que tú mencionaste y es la universidad por la cual todos pasamos. Y creo que nunca nos llegamos a titularnos, ¿no? Que es la universidad de la vida. Pero el aspecto técnico real que necesita cualquier persona para llegar al tema de la minería con todos los hierros, no lo veo en este momento como una especie de check, como una especie de debe. Con que tenga un norte seguro hacia dónde va y cuáles son los elementos que estructuran a la minería, sin duda alguna puede asirse de un grupo multidisciplinario con el cual poder, completar y alcanzar objetivos. Excelente. Creo que es el momento perfecto de entonces ir, digamos, también marcando esos recursos que siguen siendo valiosos para complementar a estos profesionales que seguramente, bueno, aparte que es una de las cosas más bonitas, ¿no? Ver cómo se une todo este grupo de profesionales, pero que todos ellos también tengan un concepto de punta a punta, como a mí me encanta siempre, que aunque tú seas la persona que está justamente, a lo mejor te toca nada más comprar cables en esa granja virtual que estamos formando aquí, te toca, bueno, hacer la compra de los cables y de los racks, pero es necesario el involucramiento y que esté allí el equipo de conociendo, oye, cómo es que se eligen las transacciones en el mempool y cómo se agarran, cuestiones que quizás están en un nivel más bajo, en un nivel de una resolución mucho más pequeña, y entonces quiero darte la palabra para que, aprovechando este episodio, tú nos cuentes cuál sería esa secuencia ideal
para adentrar a una persona que ya rompió la barrera de conocer el Bitcoin, que ya pasó por la clase de cocina y el amigo que le enseñó sus equipos minando, y ahora quiere aprender de una buena escuela, llamémoslo así? Yo te veo a ti como una muy buena albergue de recursos. ¿Cuáles serían esos 2 o 3 recursos que quizás en secuencia tú recomendarías a las personas? Y vamos a dejarlos todos con mucho gusto acá, Aníbal, en la descripción de este episodio, para que nos cuentes cuáles serían esos recursos. Bueno, precisamente estábamos comentando tras cámaras, Ricardo, el hecho de que actualmente me encuentro precisamente trabajando en conjunto con el equipo de Binance, apoyándolos precisamente a esa tarea también del tema de difundir educación. Y estamos teniendo una serie de encuentros bastante interesantes para hablar de minería en el canal de YouTube de este reconocido exchange. Y ahí precisamente hemos estado presentando en una serie de sesiones, básicamente como una especie de ABC, o sea, cómo comenzar desde cero. Y dentro de ese ABC, nada, podremos seccionar y partiendo desde el principio, como se debe, es que la persona que vaya a minar tiene que conocer qué es la minería, ¿ok? Tiene que saber específicamente qué hace un minero, o sea, cuál es la razón de ser de un minero y cuál es el aporte que hace, que va muchísimo más allá de conectar un equipo, ¿ok? La riqueza, ¿okay? La seguridad que brinda el protocolo Bitcoin tiene como centro fundamental la prueba de trabajo. Y con esto usualmente me hago muchísimos enemigos de los que son amantes del concepto de blockchain. Blockchain es una base de datos, una hoja que tiene números, letras, caracteres, etcétera, etcétera. Pero esa base de datos puede ser efectivamente vulnerada si así lo decide la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que decide que esa mayoría tome un consenso y efectivamente esa data sea de naturaleza inmutable, inmodificable, inhackeable? Bueno, es precisamente la prueba de trabajo que ofrece Bitcoin, ¿no? Los mineros, ¿ok? La red de minería. Y entonces al saber tú que perteneces y la forma en cómo perteneces, es decir, sabiendo cómo funciona un equipo de minería, qué es lo que hace un equipo de minería, entonces ya tú tienes una concepción más amplia para poder comenzar a introducirte en esto desde lleno. Ya de ahí entonces partes ya al tema técnico. Nosotros, precisamente... Como anécdota, Aníbal, ¿te ha tocado ver? Me imagino que sí, igual con varios años involucrado, ¿te ha tocado ver, y quisiera que me contaras la experiencia si te ha tocado, a una persona que que no tenga 1 o 2 o 3, que tenga muchos mineros, que tenga muchos recursos, pero que en conceptos de ni siquiera entender lo que es la minería? O sea, ¿sí te ha tocado? Es el ¿Qué anécdota tienes por allí? 99% de siempre que brindamos el tema de asesoría y nos llaman para hacer un upgrade, una mejora sobre una granja o que tienen algún tipo de problema, conectividad, redes de datos, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, luego de brindar el servicio y resolver el problema, surge una charla así casual. Distendida, Y la pregunta, sí, completamente distendida. La pregunta es, mira, ¿sabías qué es lo que hacen tus equipos? Y ellos me dicen, no tengo ni la menor idea. No, hacen ruido. Ajá, pero ¿qué más hacen? Bueno, hacen calor. Pero precisamente el no conocer eso entonces te lleva a tomar ciertas malas decisiones a lo largo del camino, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú conoces efectivamente, velo así, ¿qué mecánico es el bueno? Bueno, simplemente el mecánico que conoce del vehículo, que conoce del motor, que conoce de lo que está adentro del motor. O sea, no estoy hablando del capot o de las puertas del carro o el volante, estoy hablando de adentro, estoy hablando del cigüeñal, estoy hablando de los engranes, estoy hablando de las válvulas. Lo único que te permite hacer match entre entender los diferentes aspectos, puntos, o sea, es lo único que te permite de verdad tener un conocimiento holístico y decir, tomar una decisión correcta. Y lo más importante es el que también evita que parte de tu equipo de trabajo, queriéndolo, ¿ok? Importante, muy delicado esto, queriéndolo de una manera malsana o sin querer. Recuerda que tenemos que basarnos en la premisa de don't trust, verify, no confiar, verificar. Un parte del personal de tu equipo de trabajo puede decirte, mira, el equipo está fallando por esto. Y tú dices, ah, sí, ¿qué es lo que tienen? No, tienen la bujía enchumbada. Ah, ok, yo sabía que tenía la bujía enchumbada el minero, ¿no? Claro, te deja una vulnerabilidad enorme. Gigantesca, gigantesca. Entonces, a nivel de estructura es eso, conocer primero inicialmente qué es la minería digital, luego, sin duda alguna,
seleccionar con qué equipo vamos a estar trabajando, ¿ok? Entonces, ahí hay una serie de elementos muy importantes, conocer precisamente, primero, qué criptomoneda, qué proyecto, qué algoritmo, qué mecanismo de consenso en el cual nosotros vamos a participar, para con eso entonces poder seleccionar un equipo, y esta selección del equipo va atada directamente a un pronóstico en el tiempo, ¿ok? Para que me va a dar teóricamente un retorno de inversión. Mira, teóricamente solamente la inversión en hardware, solamente la inversión en hardware, a lo que está pagando ahorita actualmente los equipos de minería, te va a estar dando un retorno de 18, 24 meses, etcétera. Luego, incluir los elementos que se encuentran dentro de la propia estructura de minería, o sea, dentro del protocolo. Creo que uno de los más importantes es la política monetaria de Bitcoin. Cuando hablamos de la política monetaria, estamos hablando del concepto de escasez. Y para hablar de escasez, el elemento motor, estamos hablando del halving. Entonces, saber de que nosotros ahorita en este momento estamos minando y que dentro de 4 años, entonces la recompensa que estamos recibiendo ahorita se va a reducir drásticamente a la mitad. Pero esa misma reducción de recompensa es la que hace que el concepto de valor de Bitcoin retome un precio que históricamente se ha mantenido al alza. Entonces, no importa que se pique la mitad del precio. ¿Por qué? Porque tú en el 2017 minabas a $20,000 un Bitcoin. Hoy, en el 2020, sigues minando Bitcoin. Anteriormente minabas 12,5 y minas 6,25, pero estás minando a 3 veces el precio, ¿no? Total. Entonces, ese concepto también va atado, porque hay muchos paradigmas y sobre todo muchas leyendas urbanas que van atados a eso. Luego, obviamente, saber el tema de la escogencia, qué pools de minería poder escoger para poder obtener una rentabilidad interesante, o sea, poder pagar la menor cantidad de comisiones, poder obtener servicios que de una u otra forma nos garanticen monitorear en tiempo real nuestros equipos, la distribución de las recompensas. Conozco muchos clientes que se atan precisamente quizá a cosas tan absurdas como estas, muy sencillas, parecerán sencillas, pero tienen una complejidad que se reduce con un clic, y es que una granja está constituida por 3, 4 personas y hay que esperar el 30 de cada mes para que todas las personas se reúnan en una junta extraordinaria, vean cuánta recompensa entró dentro del pool. No, o sea, ya hay pools que, por ejemplo, te ofrecen la característica de distribuir las recompensas a N cantidad de cuentas en forma simultánea. Detalles como eso entonces también son importantes. Los métodos de pago, mira, ¿qué método de pago voy a escoger? FPPS, Fully Paper Share, o PPS. No, o sea, diste exactamente en una de las conversaciones que tuvimos hoy en Twitter Spaces, que escuché hoy en Twitter Spaces, en básicamente 3 o 4 de los principales mineros que están ahorita haciendo minería a partir de flare gas o de gas que se vende se quema. Y justamente una de las preguntas dentro de ese bloque, dentro de uno de los, quizás una empresa más pequeña, un pequeño minero, preguntaba exactamente eso. ¿Cómo puede hacer él para distribuir las ganancias si tiene un modelo, por ejemplo, de colocation, en donde las ganancias se dividen entre el dueño de la máquina y el dueño de la infraestructura? Entonces, ¿y cómo lo convierte en un evento no taxable? Entonces, esa pregunta justamente es clásico, y qué ventaja tan importante poder recorrer el curso, poder recorrer las herramientas que nos estás mencionando, que por cierto, se lo vamos a dejar aquí el enlace en la descripción, pero qué importante recorrerlo, porque ya estamos hablando de que esta persona que está preguntando ya está minando, ya había invertido, ya tiene el colocation en donde se dividen las ganancias y está preguntándose cómo puede hacer, y no saber que eso ya existe y que está inventado probablemente es de las cosas más importantes, ¿no? Y eso sin tomar en cuenta, para pasar al siguiente punto, y eso sin tomar en cuenta también los conceptos filosóficos de privacidad y anonimato que tiene Bitcoin. O sea, muy pocas personas conozco yo, mineros, de verdad, son muy pocos que, por ejemplo, alteran o cambian la dirección de recepción de sus recompensas, ¿no? Y eso, si tú no tienes un buen manejo de tus monedas, me refiero al famoso concepto del coin control, que va atado también, por supuesto, al fee control, o sea, manejar una buena billetera, etcétera, etcétera, quitarte un exchange de encima, o sea, lo peor que puede hacer un ser humano es enviar la recompensa directamente a un exchange. Yo sé que aquí sí ocurre. Muchos me van a crucificar, pero nada, si usted lo necesita en un exchange, está bien, recíbelo en su cartera, no custodia, y después lo manda al exchange de su preferencia, sin ningún tipo de inconveniente. Claro. Pero esos elementos tienen que ver mucho y tienen que ver con precisamente conocer parte de lo que estamos haciendo. Luego de eso, nada, un tema extremadamente clave, el tema de configuración de equipos, o sea, o sea, tengo el equipo y lo enchufo y se acabó. No, o sea, tienes que hacer obviamente un setup relativamente sencillo, depende por supuesto también del fabricante, pero hay también unas consideraciones técnicas. Cuando tú estás configurando un equipo, más allá de buscar la dirección IP
o lo que sea, o sea, lo vas a conectar también entonces en una red eléctrica. Esa red eléctrica, entonces, ¿cómo se encuentra distribuida? O sea, a final de cuentas, esa red eléctrica te está ofreciendo la suficiente protección al equipo como se supone que el equipo la demanda, ¿ok? Un equipo que a final de cuentas funciona con electricidad y que hay una serie de variables o elementos que pueden hacer de que el equipo falle a lo largo del tiempo. Bueno, ahí te voy a preguntar ahorita para que alarguemos ese concepto ahorita un buen ratito que me interesa muchísimo. No, está bien. Y bueno, luego de eso, entonces también consideraciones, obviamente, todo esto que está acá viene estado con consideraciones de diseño. ¿Cuáles son las consideraciones de diseño? Entonces, por ejemplo, la distribución o layout de dónde vas a colocar los equipos, la famosa cámara caliente o la cámara de calor, también la cámara de aire fresco, no cámara fría, o sea, es otra leyenda urbana absurda. Hay que trabajar con aires acondicionados, hay que trabajar en Islandia, hay que trabajar en el Polo Norte, en el Polo Ártico, no, absolutamente nada de eso. Hay unos parámetros desde el punto de vista de temperatura que exigen o demandan los equipos. El cambio del aire. Sí, exactamente. Entonces, lo que tienes que garantizar efectivamente es que exista un flujo de fluido de aire, ¿okay? Que garantice precisamente que esté entrando de aire fresco y que el aire caliente salga y abandone el sitio o el recinto donde se encuentra. ¿A qué nivel, en este curso que estamos recorriendo ahorita, a qué nivel llegas con, inclusive el detalle de cálculo? ¿Haces es extremadamente elemental, es muy elemental porque es pero que... sí lo tocas allí. No, obviamente sí lo tocamos, obviamente sí lo mencionamos, pero es ahí donde, repito, lo estábamos conversando al principio, pero Aníbal, yo no soy especialista en flujo de fluidos, o sea, yo cuando vi mecánica de fluidos y vi la ecuación de Bernoulli, yo ni siquiera, ¿qué es eso? O sea, me mencionaste un anemómetro, ¿y para qué es eso? ¿Para medir la fiebre? No, eso es para medir la velocidad del aire. Bueno, ese tipo de consideraciones quizás sea la selección entonces de un equipo multidisciplinario, alguien que se encargue precisamente del tema de ventilación, de ducterías, etcétera, etcétera. ¿Qué materiales inclusive vas a utilizar para poder separar la cámara de aire caliente de la cámara de aire fresco? Entonces, son un sinfín de detalles que sin duda alguna tienen elementos de complejidad que van asociados al conocimiento. Una pregunta aquí rápido, que tocaste el tema de temperatura y flujo de aire. ¿Tocas en este entrenamiento? Porque, por cierto, estás ahorita en tiempo real publicando o sea, en tiempo real me refiero a que estás publicando cada 15 días, ¿es? Sí, correcto. El próximo encuentro lo tenemos pautado para el próximo 10 de noviembre, miércoles 10 de noviembre, perfecto. 6 de la tarde, hora de Venezuela, 4 de la tarde, hora de México, 7 de la noche, hora de Argentina. Entonces, estás publicando este entrenamiento y me vino a la mente ahorita, o este curso, digamos, completo y detallado de minería, me vino a la mente ahorita humedad. ¿Qué tocas? ¿Tocas humedad? ¿No tocas humedad? No toco humedad, por supuesto, se menciona, voy a mencionarlo, aún no llegaba al tema de humedad. Pero hablar de humedad quizás es un elemento extremadamente importante. Conozco inclusive instalaciones que han utilizado hasta cartas psicométricas, ¿ok? Para precisamente temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo caliente, con el propósito de poder tener un medio ambiente propiciamente acondicionado para el tema de la humedad. Pero yo creo que el tema de la humedad se remite a no ubicar geográficamente equipos cerca de mares, ríos. Si tiene salida directa al Océano Pacífico, trata de no hacerlo porque el tema de las altas humedades, estamos hablando de que estás colocando un aire que contiene una gran cantidad de agua y que al pasar por un chip que tiene una temperatura 60, 70, 80 grados puede llegar a tener, el aire automáticamente deja depositado ahí esa gotita de agua que a largo plazo va a ser un cáncer para tus equipos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, evaluar simple y llanamente cuál es la humedad en la ciudad en la cual donde tú piensas hacer la instalación para tomar la decisión. Yo, por ejemplo, la granja en la cual nosotros trabajamos, la granja que yo tengo, está ubicada en Valencia, Estado Carabobo, en Venezuela. Una ciudad que se encuentra a tan solo 40 kilómetros del principal puerto del país, el puerto de Puerto Cabello. Yo en su momento tomé la determinación porque desde el punto de vista económico me salía un poco más rentable el tema de alquiler del sitio, del lugar en donde lo iba a hacer en Puerto Cabello. Pero al ver automáticamente los valores de humedad, que los medimos, nos llevamos un higrómetro, ¿ok? Y hicimos una prueba, una corrida sencilla en 15 días, nos dimos, no, si nosotros colocamos los equipos aquí, estamos muertos. Entonces decidimos colocarlo simplemente en Valencia y ahí es donde están trabajando. Y bueno, no me lo vas a creer, yo tengo equipos trabajando, los primeros equipos que compré ya fueron refaccionados, o sea, ya no los tengo,
pero yo tengo equipos funcionando desde el año 2017. Tengo equipos funcionando desde el año 2017 y te cuento que son equipos que no han pasado ni una sola vez por un externo o un tercero a nivel técnico. O sea, les hago su mantenimiento preventivo, que ese es otro de los elementos, ahorita lo voy a mencionar. Wow. Les hago su mantenimiento preventivo, pero tenemos equipos que tienen funcionando 4 años in a row, o sea, continuo. Sí, sin un cambio de chip. Nada, en lo absoluto. En lo absoluto, de tarjeta, nada. En lo absoluto. Ojo, estoy hablando, momento de publicidad, te estoy hablando de un equipo Antminer S9, que son los caballitos de batalla, pero nada. Con eso también tumbo esa matriz absurda de que no, los equipos esos son 24 meses, etcétera, etcétera. Amigo mío, si usted compra un vehículo, el vehículo le puede durar 20, 30, 40 años, pero usted tiene que hacerle el mantenimiento. Y, eso también entran también otros factores igual que tendrán que ver con la calidad del fabricante, que tendrán que ver con las variantes del modelo, que también lo tocas en ese. No, bueno, es que precisamente, fíjate, en el próximo encuentro que nosotros vamos a tener en esta serie de webinars y de clases, toca precisamente la parte de mantenimiento preventivo y la parte de mantenimiento correctivo. Y uno de los elementos de los cuales pienso mencionar es precisamente el tema del fabricante. Y cuando me refiero al tema del fabricante, que ha tenido que ser originalmente seleccionado en la parte de selección de equipos, en el segundo ítem, en el segundo parte de módulo, este módulo que estamos viendo, tú tienes que buscar un fabricante número uno que te garantice refacciones. ¿Ok? Que te garantice refacciones en territorio nacional, número uno. O sea, no, si las refacciones están en China y el equipo se te daña, vas a esperar 2 o 3 meses a que te llegue de China. Lo otro, que tú no tienes un equipo de servicio técnico, o sea, tú no tienes un departamento técnico, tú no tienes, por ejemplo, una pistola de calor, no tienes las pinzas, no tienes la lupa, no tienes el soldador, no sabes absolutamente nada de cómo reparar un chipboard, una tarjeta. Bueno, vas a tener que llevarle un servicio técnico en la ciudad tuya. ¿Hay servicio técnico en minería? Sí hay. ¿Y hay servicio técnico de las máquinas o del fabricante que tú tienes? No hay. Entonces no estás haciendo absolutamente nada. Entonces, esos son una serie de elementos que también se tienen que tomar en cuenta. Eso estoy hablando de mantenimiento correctivo, ¿ok? O sea, repito, ya se sufrió el accidente, ya se sufrió el daño, pero está el mantenimiento preventivo, que quizás es uno de los más importantes. Tiene que ver precisamente con el hecho de simplemente prevenir de que ocurra el daño, ¿ok? Nosotros ir al odontólogo cada 6 meses, o sea, ir al médico en general cada 6 meses para hacernos un chequeo, etcétera, etcétera. No vaya a salir una cosa loca, un cáncer, una diabetes que de repente puede ser prevenida. Ese tipo de cosas son extremadamente importantes. Y también el mantenimiento predictivo, ¿ok? Que más que todo yo le enfoco sobre todo al tema eléctrico, ¿ok? A hacer un barrido en toda la sección de tableros, circuitos, sensar temperatura, hacer un mapa de calor en tu granja con el propósito de poder prever, mira, aquí hay una potencial punto caliente, aquí hay una potencial posibilidad de corto eléctrico, aquí puede ocurrir algo, mira, vamos a cambiar los conductores, vamos a ver qué fue lo que ocurrió, algún animal, un cortocircuito o algo así por el estilo. Ese precisamente también lo tiene el mantenimiento que nosotros denominamos predictivo, que muy pocas personas lo hacen. Y lo más importante de todo esto, y que no lo hemos hablado, es el tema de la documentación. Todo lo que se refiere al tema de mantenimiento preventivo, predictivo y, por supuesto, correctivo, tiene que ver con un tema de llevarlo en papel, ¿ok? Parecerá tonto, pero bueno, también puedes diseñar un software, ¿qué te puedo decir yo? Pero cada máquina tiene que tener una hoja de vida, cuándo fue comprada, cuál es el proveedor, seriales, fabricante, cuándo entró a mantenimiento preventivo por primera vez, cuándo entró a mantenimiento correctivo, qué fue lo que ocurrió. Está ahí en el tope de las cosas más importantes, ¿verdad, Aníbal? Esa parte, y tú que llevas quizás granjas que ya tienen cantidades interesantes, ¿qué valioso es eso? O sea, yo vengo de la industria del gas natural, como te digo, y yo creo que eso lo tengo aquí altísimo. Vengo de trabajar también en la industria petrolera en Venezuela, por supuesto lo tengo aquí altísimo. Entonces, está en el top, o sea, está en una de las cosas más importantes, la trazabilidad. Y es lo que no se hace. De las máquinas que imprimen dinero, y es de las pocas personas que me ha mencionado algo al respecto, y todavía se me deja caer la mandíbula cada vez que yo pregunto y me dicen, llevamos un Excel. Y yo, oye, pero me provoca agarrar porque, claro, tengo justamente, y aprovecho aquí de hacer un pequeño plug, pero tengo justamente un recorrido muy interesante por ejemplo, con la que hoy se convirtió en la compañía número 1 de software de mantenimiento, CMMS o Computer Maintenance Management Software, de gestión de mantenimiento,
que nació a partir de aplicaciones, a raíz de hacer una aplicación móvil que funcione para tener la trazabilidad completa y olvidarte del papel. Esta aplicación se llama Upkeep, se las puedo dejar aquí igual en la descripción. Pueden hacer una prueba de funcionamiento sin tener que pagar nada y observar cómo es que lleva la trazabilidad de los elementos, la locación, todo lo demás. Es lo que te permite a ti mantener una productividad altísima, que es lo que busca una granja de minería, y no convertirse, como decimos en Venezuela, en un rancho de objetos tirados, en un desastre a nivel operativo y técnico, que lo hemos visto muchos videos en muchas granjas a nivel mundial y que no llevan un orden correcto. No solamente que sea bonito y limpio, sino que tú sepas la historia completa de una máquina, la historia completa de una tarjeta, cuántas veces, y a lo mejor yo digo mucho esta parte como que ya llévala al cementerio. O sea, si hay una máquina que no te deja descansar y que 4 veces y cambio de chip y ya pasó, quizás hay que tomar decisiones en algún momento y tener la trazabilidad es lo único que te permite eso. De resto... Creo que resulta extremadamente preponderante lo que mencionas y no es un pesar, porque como dice mi señora madre, el que no sabe es como el que no ve. Pero, por ejemplo, yo he llegado a granjas en donde, mira, la máquina tal está fallando. Ok, ¿cuál es la máquina? No, la máquina es esta que está aquí, la máquina 1, 2, 3, pollito inglés. Entonces, ok, ¿dónde está la granja? ¿Dónde está la máquina? Entonces, dale, vamos a buscarla. Wow. Entonces, no tener ni siquiera un layout, una distribución de tus equipos de minería perfectamente identificados en las estanterías, ¿no? Son cosas que esa misma identificación se encuentre dentro del archivo, dentro del perfil, dentro de la hoja de vida del equipo, son cosas que quitan tiempo, y el tiempo, al final de cuentas, es dinero, ¿no? Pero bueno, luego vamos a, dentro de ese esquema del cual te estaba mencionando, entonces finalmente queda, al final, un tema de gestión, ¿okay? Un tema de integración de todos los elementos que ahorita nosotros acabamos de mencionar, y es lo relacionado con el tema de gerencia de minado, mining management, ¿no? O sea, tú fabricas refresco, bueno, tienes que tener una gerencia general, una gerencia no necesariamente productiva, sino una gerencia general que se encargue entonces del tema operacional, el tema de mantenimiento, el tema de recursos humanos, administración, finanzas. Ofrecer un poco de estructura es lo que tratas de Mira, inculcar. nosotros, te comento, por ejemplo, un detalle extremadamente importante, ¿no? El tema del compliance. Aunque más allá del compliance, el tema legal, el aspecto legal. No estoy hablando necesariamente del tema tributario, estoy hablando del aspecto legal. Por ejemplo, en Venezuela, luego de la aprobación de la famosa Providencia 084-2020, en septiembre del año pasado, teóricamente ya no existe la figura de ilegalidad en Venezuela. Ahora todos los mineros tienen un marco regulatorio por el cual regirse. Un marco regulatorio que puede sonar controversial lo que voy a mencionar, pero un marco regulatorio que a mí en este momento me garantiza yo mantener mi actividad como minero, una actividad que anteriormente yo la tenía en las sombras, una actividad que anteriormente yo tenía que estar escondido, desesperado, me iban a llegar a la granja, me iban a meter preso al gerente, al chamo que tengo trabajando, etcétera, etcétera. Eso desapareció a partir de septiembre del año pasado con la aplicación, con la implementación de esta ley, hasta el punto tal de que el ente regulador ha tomado unas decisiones que considero interesantes para promover la actividad dentro del país con el propósito de que tú te sientas seguro, ¿no? Pero eso es el aspecto de lo que ha hecho el regulador. Pero uno como minero, mira, la cantidad de documentación que hay que llevar es realmente impresionante, ¿no? Entonces, eso también implica y demanda. Entonces, a eso me refiero con el tema de mining management, o sea, la integración total de cada uno de los sets, desde el tema operativo, que obviamente es el más importante, de que los equipos estén encendiendo, están trabajando, hasta de que no te vengan a cortar la luz única y exclusivamente porque no cumpliste con un requisito X. No, o sea, yo quiero una vez más refrescar igual, si estás viendo este episodio, si has llegado hasta este punto, tienes que montarte en ese vagón en donde Aníbal nos deja este layout completo, y a un nivel, quiero refrescar eso porque Aníbal no lo va a decir, porque no es su personalidad, pero quiero decirles que es una manera brillante de explicarlo, de que puedas comprenderlo incluso si ya tienes los equipos o no tienes ningún equipo, pero vamos, es el 101 hasta el 401, hasta el punto en donde tú te vas a sentir cómodo en conocer a fondo. Está dentro de este mismo curso que estamos hablando en el canal de Binance,
sin dejar atrás, por supuesto, el canal de Aníbal y varias de las participaciones que pueden incluso conseguir en YouTube, en Facebook, incluso has tenido varias, uno con Lore Bitcoin también del Embassy Bar. Sí, Excelente, o sea, quiero decir que de verdad, brillante la manera en la que lo explicas, en la que lo detallas. gracias. Y nada, te quería ahora invitar a pasar unos minutitos nada más a hablarnos un poco de tu experiencia. Quiero que me des nos puedas nutrir un poco en experiencia ya práctica. ¿Qué nos puedes hablar en cuanto a el diseño eléctrico? Una de las cosas que mencionaste como fundamentales, quizás subestimadas generalmente, cuando es de las últimas cosas. Siempre lo primero como lo más sencillo, lo más brillosito de buscar dónde consigo los mineros, y terminas con los mineros en un almacén por allí, y todavía ni siquiera has trabajado en los equipos de transformadores, no has trabajado en tus paneles, no has trabajado en tus tableros, no has trabajado en las protecciones, no has trabajado en protectores de voltaje, o sea, ¿cuáles serían? Mencióname si quieres un par de aprendizajes que te hubiese gustado que te los enseñaran antes, para tocar en cuanto a la protección y el diseño Mira, eléctrico de las mineras. voy a partir de la experiencia, que sin duda alguna es el requisito más importante e interesante que existe. Y tiene que ver básicamente con el hecho de qué hacer y cómo hacerlo. Mi primera granja fue una granja que yo él mismo la armé, con estas manos que vas acá, que vas acá. Ojo, yo no soy electricista, pero yo hice la cometida eléctrica, yo escogí el tablero eléctrico, muy cómico, un tablero eléctrico residencial, no un tablero eléctrico industrial. Obviamente calculé el tema del calibre de los cables, etcétera, etcétera, pero como no sabía absolutamente nada del tema de protecciones, yo pensaba, mira, yo para proteger un equipo lo único que necesito es un protector de corriente. Yo lo llamaba así, cuando ni siquiera es un protector de corriente, eso es un supervisor de voltaje que lo único que hace es detecto sensa si hay un voltaje en un determinado rango. Si no hay, corta la señal y fin. Y yo lo llamaba protector de corriente. Una cosa completamente descabellada. Tú no me vas a creer que la decena de equipos que yo tenía instalada, cada equipo tenía un protector, ¿ok? Cada uno. Gasté una millonada en aquel momento, que por supuesto se recuperó en el 2017 a la velocidad de la luz. Pero eso me trajo después una experiencia y un aprendizaje muy bonito, porque después dije, mira, pero vamos a hacer una cosa. Voy a traer un electricista porque quiero hacer la granja más grande. Y cuando traje el electricista se quedó así, porque, a ver, ¿quién hizo esto? Y yo, lo hice yo, así como que todo orgulloso. Y me dijo, amigo, usted es un loco de la vida. Qué buena anécdota. Amigo, Mira, yo no sé nada de minería, pero usted es un loquito. tal cual, tal cual. Pero yo le dije, mira, seré un loquito, pero te voy a decir algo. Tengo ya minando, tenía para aquel entonces minando como 9 meses y ninguno de los equipos me había dañado, ¿no? Ojo, y también te digo algo, hice el aterramiento yo solo. O sea, agarré y fui a una reconocida ferretería ya EPA, compré un taladro, esos industriales, una mecha de este tamaño, taladrillo, una cosa, le caía martillos a la barra Cooper, enterré mi cosa, coloqué un cable verde. Fue muy bonito toda la experiencia, pero ¿qué quiero decir con todo esto, amigo mío? No invente el agua tibia, o sea, el agua tibia ya la inventaron, la rueda no es cuadrada, la rueda es redonda y fue hace miles de años que la inventaron, entonces busque a alguien que sepa, ¿ok? ¿Qué es Pedro? ¿Qué es María? ¿Qué es Juan? ¿Qué es la compañía A, B, C? ¿Qué es Mining X, Y, Z? Es indiferente, pero busque a alguien que sepa porque va a ahorrar mucho tiempo, va a ahorrar dinero, va a ahorrar recursos y eso le va a hacer que su tasa interna de retorno sea la más óptima, ¿de acuerdo? Entonces, tú mencionas, por ejemplo, elementos con el tema de la cometida eléctrica. Mira, cuando nosotros estamos hablando de cometida eléctrica, estamos hablando de que lo primero que tenemos que saber es cuál es la carga eléctrica que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 1 megavatio. Ah, bueno, con 1 megavatio entonces yo puedo estar colocando 150 equipos de tales características. Ah, no, coloco otro equipo de tales características. Bueno, coloco tanto. Pero para en relación a los temas de consumo, usted tiene que saber que cada equipo entonces tiene una potencia por diseño y que esa potencia entonces dependiendo de qué tipo de voltaje usted está trabajando, sea 220, 440, 110, lo que sea, usted va a tener entonces un determinado consumo de corriente y eso le va a dar a usted una capacidad máxima de equipo que usted va a poder instalar en el transformador que usted tiene de 75 kVA o en el pad mounted que usted tiene en el patio de la empresa de 2 megavatios, ¿no? Eso le va a dar una capacidad. Ahora bien, de ahí entonces tenemos que irnos a alimentar a la granja. El tema de los conductores. Caballero, el calibre de los conductores es directamente proporcional a la cantidad del consumo eléctrico que pasa a través de él. ¿Qué es un cable? ¿Qué es un cable eléctrico? Es una tubería de agua.
en donde por dentro circula agua. Esa agua no es agua, sino que es corriente eléctrica, son electrones. Pero si usted mete la más cantidad de corriente eléctrica por donde debe, bueno, esa tubería de agua le va a explotar y ese cable se le va a fundir. Entonces, el tema del diseño de las capacidades es uno de los primeros elementos que usted tiene que tener. Entonces, al momento de usted iniciar el tema eléctrico, usted tiene que tener un prediseño, un anteproyecto eléctrico que se encuentre asociado al tema de la carga eléctrica, ¿ok? Dependiendo de la legislación de su país, esa carga eléctrica, si es residencial, industrial, comercial, etcétera, etcétera, bueno, eso es otro tema. Pero volviendo entonces al tema técnico, entonces ya llegamos al sitio, llegamos a la granja que va a estar, al sitio donde van a estar colocados los equipos cerca o muy cerca. Bueno, entonces tiene que tener un tablero eléctrico principal. Ese tablero eléctrico principal tiene que tener entonces un sistema de mando, un sistema de control de emergencias que a final de cuentas se encargue de tumbar toda la corriente eléctrica en el caso de cualquier imprevisto o en el caso más sencillo de hacer un mantenimiento general, ¿de acuerdo? Un mantenimiento general que garantice que la red de equipos de minería no se encuentre desenergizada cuando el equipo operario se encuentre trabajando. Usted después de ahí puede tener, ojo, y estoy hablando de una minería, de una granja que podríamos estar hablando que va desde 100, 150, 200 equipos, quizás hasta 500 equipos, porque si estamos hablando de una granja de características mayores, en donde podríamos estar hablando de 1, 2, 3 megavatios, el concepto de las subestaciones eléctricas también es importante, ¿de acuerdo? Una subestación eléctrica precisamente en donde sendos conductores alimenten a esta subestación y esta subestación a su vez derive la corriente necesaria para poder alimentar a la zona de la granja A, a la zona de la granja B, a la zona de la granja C y así sucesivamente. Son una serie de elementos que son importantes verlos desde el punto de vista de diseño, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque estás describiendo cosas que un gerente, que el que vaya a gestionar o dirigir la inversión, tiene que conocerlas. No, sin duda alguna. No te tiene que saber cómo calcular la cantidad de corriente o el tipo de aislamiento que debe tener el cable, porque eso se lo puede dejar al equipo profesional, pero tú tienes que estar involucrado, porque si no, eres vulnerable. Entonces, esa parte, como tú la explicas, es muy importante y que bueno, te voy a dejar que termines igual de darle punto a punto, porque son esas cosas que tú estás gerenciando ahorita. Una granja de minería. Tócalo, quiero tomar prestado precisamente lo que tú mencionas. Mira, el cable que yo voy a utilizar es 500 MSM, el cable que yo voy a utilizar entonces es TTU, el cable con el cual yo voy a alimentar a los mineros es cable THW o THHN. No, amigo mío, eso le corresponde al técnico, no se preocupe usted por eso, pero usted lo que tiene que garantizar es el elemento del concepto de diseño. Y ese elemento, el concepto de diseño, se lo da a la persona que sabe, que conoce al respecto a través de la elaboración de un anteproyecto. No hay necesidad de que usted sepa o conozca de cuál va a ser el material, el calibre o el número de pelos que va a tener el cable, pero al menos usted sí tiene que tener la noción para podérselo exigir a la persona e incluso, y aquí es donde va el tema del nivel de conocimiento que tú tengas que tener, a qué nivel de profundidad, incluso el punto de que tú tengas la oportunidad de poder validar, revisar, auditar la información que te estén vendiendo. Total. En venezolano, para que no te vayan a estar jugando kikiriwiki, ¿no? Total. Lo vemos en cualquier industria. O sea, que te meten una subestación. Lo viví yo llegando a México. Era uno de mis trabajos acá. Y vi una subestación en un lugar que tenía 300 kVA. Una subestación que costaba $20,000. Sí, yo no soy electricista. Yo dije, esto está mal. Aquí alguien... No, muy mal. Eso es un desastre. Entonces, sí. Oye, nada basta con sembrar un pad mount, con tener una derivación en un registro, en una tanquilla. O sea, ese tipo de cosas es donde la experiencia juega, pero que te la puedes ganar en este tema. Pero te voy a dejar continuar porque quedaste en las protecciones a nivel de tableros. Que sí. Tienes que saber que tienes que tener protecciones. Ok, ¿qué tienes tú en el tablero? ¿Qué tienes tú en el tablero o en el subtablero? Es importante mencionar. Tú no vas a tener un tablero, por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? De 1000 por 800 por 40 centímetros, que es un tablero del tamaño nuestro estando parado, ¿verdad? Ojo, lo puedes tener, puede ser tu tablero principal, pero tienes que tener una serie de subtableros que si son necesarios, eso también viene a nivel de la consideración de diseño, te va a permitir entonces alimentar el ramal, línea 1, estantería 1, pasillo 1, etcétera, etcétera, etcétera. Yéndonos un poquitico al tema de detalle, ¿qué es lo que tiene que tener ese tablero a nivel de cuentas? Bueno, tiene que tener elementos de control y elementos de potencia, ¿ok? Entonces estamos hablando de los famosos termomagnéticos o magnetotérmicos. Es importante mencionar esto, la gente
Por supuesto, depende mucho del vocabulario eléctrico en cada una de las regiones. Quizá ahorita esté diciendo yo algo que en España no saben ni siquiera qué es lo que representa, pero cuando estás hablando de un magneto térmico, estás hablando de un breaker protector que va colocado sobre un riel. Correcto. Si tú estás hablando de un termomagnético, entonces estás hablando lo contrario, estás hablando de un equipo que va a través de una sujeción o que va empotrado, ¿de acuerdo? Entonces, usualmente se utilizan rieles para colocar rieles. ¿Por qué? Porque también vas a colocar un elemento de control, como es el caso de los contactores. Amigo, usted ahorita no sabe qué es un magnetotérmico y no sabe qué es un contactor. Tranquilo, para eso está el electricista, no se preocupe, ya se lo dijimos, para eso está el técnico en electricidad, el ingeniero eléctrico, el ingeniero electrónico o el que usted contrate en esa rama. Importante, miren, yo no sé hasta cuándo decirlo. Yo veo y entro en granjas que tienen una falla eléctrica, tienen un mantenimiento preventivo. En Venezuela se va la luz a cada rato, etcétera, etcétera. Se apagan todos los equipos y cuando regresa el suministro de energía eléctrica se encienden 150 equipos de un solo trancazo. Entonces, de repente, usted tiene una explosión por un pico de corriente, por un pico de energía en la alimentación principal y usted se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué mala suerte tengo? No, amigo mío, si usted está si usted está colocando contactores y breakers y no quiere colocar Arduino ni quiere colocar un PLC, haga algo muy sencillo, coloque un regulador de tiempo, coloque un temporizador, fin de la... $20 cuesta un temporizador y usted le puede conectar a un temporizador, lo puede conectar a 6, 7, 8, 10 equipos. Encienda sus equipos en cascada con el propósito de que la corriente que alimenta la granja entre en forma sana, armónica, distribuida. Adicionalmente a eso, tenga por ahí escondidito su multiamperímetro, su pinza multiamperimétrica con el propósito de que usted va encendiendo por secuencia 10 equipos, 10 equipos, 10 equipos y usted va anotando y lleva ese historial, un historial muy interesante con relación al balance de carga. Eso le va, ¿por qué? Porque usted debería tener una línea trifásica y esa línea trifásica de una u otra manera debería tener un consumo en amperios equilibrado. 300 amperios la primera línea, L1, 300 amperios la línea 2 y de repente usted ve que la línea 3 tiene 450 amperios. ¿Qué pasó ahí? Hay un problema a nivel de la instalación eléctrica y hay que hacer un trabajo que se encuentra asociado a eso. Ok, qué clave. Y te quería preguntar también, si quieres a grosso modo, ¿qué variables hablaste de voltaje en tu primera granja? Pero para que también el gerente que estamos aquí, posiblemente enseñándole ciertos aspectos principales, pueda tratar de entender qué aspectos o qué variables de la energía protege en realidad esa serie de protecciones en cascada que colocamos. Te protegen contra un voltaje, o tú recomiendas colocar protecciones de voltaje de este tipo, termomagnéticos, recomiendas colocar supresores de picos, recomiendas colocar, ¿qué otros, digamos, elementos entre, digamos, la protección de armónicos? Mira, es importante esto, los equipos electrónicos, los equipos de minería no producen armónicos, ¿ok? Esto es un choque ahí que hay, precisamente, de hecho, la Corporación Eléctrica Nacional, no, que esos equipos consumen armónicos, entonces van a estar destruyendo la cometida de transformadores de la zona, etcétera, etcétera. Mira, amigo mío, si a usted le demuestren que un equipo de eso genera armónicos, usted se compra un banco de condensadores y eliminó el problema y se quitó al ente regulador de encima, ¿ok? Pero lo que sí es cierto, y es lo que hay que tomar en cuenta, es que usted tiene dos variables en las cuales usted tiene que proteger. Uno, el tema de voltaje, ¿ok? Si el proveedor de servicio de la energía eléctrica de su país cumple con su deber y le envía 208, no 220, realmente el voltaje es 208, porque recuérdense que es trifásico, tienes que multiplicarlo por la raíz de 3, bla, 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 etcétera, etcétera. Si a usted le llega un voltaje comprendido entre 205, 215 voltios, usted no va a tener problema con su equipo. Pero ¿qué pasa si de repente llega un pico de energía? Usted tiene que tener un equipo específicamente diseñado para esto. Ahora bien, ¿cuál podemos utilizar? Miren, hay equipos que se encargan en forma simultánea de ser supresores de picos, que era lo que estamos mencionando con el tema del voltaje, el tema de la inversión de fase, ¿ok? De repente, aunque ustedes no lo crean, en Venezuela, lo que pasa es que estoy en Venezuela, tú conoces cómo es el tema en Venezuela eléctrico y de repente se invirtieron la fase, es una locura, algo completamente descabellado. El tema de frecuencia, ¿ok? En Venezuela, en Latinoamérica, trabajamos con 60 hercios de frecuencia. El tema de pérdida de una fase, etcétera, etcétera. Todos estos elementos, a final de cuentas, usted lo coloca en un 21 tablero principal que alimenta a un contactor
con una bobina de 12 voltios si a usted le da la gana. ¿Ok? Y eso se va a encargar única y exclusivamente de que hay alguna de las fallas detectadas en la línea eléctrica principal y eso va a hacer de que su granja se apague y se apague en forma segura. Y después, cuando regrese nuevamente la energía eléctrica se encuentra estable precisamente por este sensor inteligente al cual me estoy haciendo referencia, se van a ir encendiendo los equipos en forma secuencial o en forma de cascada, como lo mencionamos anteriormente. Elementos interesantes, cuando yo llego ya al final y estoy conectando el equipo, bueno, si usted quiere colocar un toma corriente, coloque un toma corriente que vaya asociado, que esté en función del consumo que usted tenga. Les doy un ejemplo. Un equipo S9 en promedio está consumiendo unos 7.5 amperios por línea, ¿de acuerdo? Entonces, con que usted coloque un toma corriente no chino, y si es chino, al menos consiga lo que sea de 10 o 15 amperios. Yo, por ejemplo, rápido. Si es muy barato. Si es muy barato, lo barato sale caro. Si es muy barato, lo barato sale caro. Doy unas ideas. Usted tiene una cometida eléctrica y usted no quiere gastar en toma corrientes. ¿Por qué? Porque, mira, Aníbal, son 1000 equipos, son 1000 toma corrientes y los toma corrientes son Eaton, ¿ok? Son Kotler Hammer, son los toma corrientes y voy a estar gastando, son 1000 toma corrientes, $5 hasta cada toma corriente, son $5000 en toma corriente sin tomar en cuenta el cajetín y la tapa. Entonces, usted dice, bueno, vamos a hacer algo. Usted puede colocar un conductor eléctrico, o sea, que alimente toda la línea, todo el rack, ¿ok? La línea, el panel, la fila, como usted lo llame, y entorchar, o sea, quitar el cubrimiento del aislamiento y hacer el entorchado, ¿ok? Directamente para que se alimente la línea. Eso implica que a nivel eléctrico usted tiene que hacer un estudio importante a nivel predictivo para evitar la posibilidad de puntos calientes en el futuro. También es importante. O sea, usted se está ahorrando un dinero aquí, pero ese dinero quizá le puede estar cobrando créditos en el futuro. Otro elemento extremadamente importante, agarro yo y eso es lo primero que yo hago. Yo agarro y yo no digo absolutamente nada. Yo llego y agarro un tomacorriente al azar y lo destapo. Y cuando veo el tomacorriente está alimentando las dos líneas y yo pregunto, ¿y la tierra? Entonces me dicen, no, la tierra está allá abajo en el patio. ¿Qué la quieres? ¿La tierra negra de las plantas o la tierra...? No, amigo mío, el aterramiento. ¿Dónde está el aterramiento? No tenemos aterramiento. Bueno, amigo mío, usted está trabajando con equipos eléctricos que ofrecen cargas resistivas, equipos eléctricos que generan corrientes parásitas, que necesitan descargar esas corrientes parásitas a la tierra, al piso. Y que si usted no lo tiene, el que va a pagar los platos rotos es el chip ASIC que le genera dinero a usted. Entonces, amigo mío, dentro del esquema del proyecto eléctrico tiene que haber una estructura de aterramiento. ¿Qué estructura de aterramiento? Va a utilizar un aterramiento físico convencional con barras Cooper. Bueno, entonces hágalo dependiendo del equipo, de la magnitud de la granja que usted tenga. Un sistema triangular, o sea, las 3 barras colocadas en forma de triángulo y amarradas cada una entonces con un cable de cobre de este calibre, de este color. Y de ahí es que usted va a alimentar la tierra a todo el sistema de equipo que va a alimentar a cada uno de los tomacorrientes, e incluso al tablero eléctrico principal e incluso a las estanterías, si sus estanterías son metálicas. Usted va a utilizar aterramiento químico, también existe ese mismo forma de pensamiento con relación a cómo llegar con tierra a cada uno de los tomas eléctricos. Y bueno, Ricardo, o sea, creo que podemos extendernos en forma infinita con relación a los diferentes elementos que forman parte de cómo proteger, cómo gerenciar, cómo administrar y cómo llevar a cuenta una granja en forma efectiva y óptima para que sea rentable a lo largo y sostenida a lo largo del tiempo. Pero todos estos elementos no son realizables, no son acompasables únicamente si nosotros no nos preparamos. Y ahí es la invitación, forma parte precisamente de lo que estábamos conversando al principio. Ese zancudo, esa pulga que tengo de querer incentivar, edúquense, prepárense. Obviamente, o sea, también forma parte de mi trabajo. Yo soy asesor y consultor y aparte de eso, también brindo capacitación también. Y adicionalmente eso trabajo también para mi alma mater, también trabajo para el equipo de Blockchain Academy Chile, en donde también brindamos asesoría en relación al aspecto de trading en el ecosistema cripto, que también es extremadamente riesgoso y peligroso para las personas que no lo saben. Entonces, el norte es uno, el norte es educación y yo creo que ese tiene que ser el parámetro y la forma de ver en cómo dar los primeros pasos en minería y en todo este ecosistema del valor impresionante que nos da la criptomoneda madre de Bitcoin. No, de verdad que creo que diste en el clavo en varias de las
de los aspectos que adolece mucho lo que vemos en una granja de minería. Creo que la clave de este episodio, y yo lo llamaría así, lo que necesitas saber si estás gerenciando o pensando gerenciar un minero, digamos, de calidad, de buena cantidad, tienes que saberlo. O sea, tú tienes que poder llegar a tu granja el día de hoy y decir, oye, Aníbal dijo que debíamos tener una tierra, tenemos aquí el rack aterrado, no está aterrado. No hicimos bien el diseño? Bueno, vamos a recapacitar, vamos a levantar el teléfono, vamos a llamar a Aníbal, vamos a mandarle un mensaje. O sea, la clave del gerenciamiento no necesariamente es saber el trasfondo hasta el último punto de detalle, sino entender el global, entender qué es lo que sucede, entender por qué existe la minería, entenderlo de verdad, y eso es lo que te va a permitir tomar las decisiones buenas. Y esas anécdotas, bueno, también que quisiera, hasta pudiéramos cerrar ya con esa parte. Dame una última anécdota de algo, te voy a aquí también hurgar un poquito en tu mente. Cuéntame ese momento, quizás fue una granja que tú manejas, quizás una granja que hayas visto, que te haya tocado la oportunidad, pero cuenta un momento donde entraste a una granja y dijiste, wow, o sea, esto ideal. ¿Y qué te marcó, qué te llamó la atención quizás en ese momento? Quizás fue tuyo, un logro tuyo, quizás fue un logro de otro, pero ¿qué anécdota recuerdas de algo que dijiste, wow, qué bonito? Mira, sabes que cuando yo estuve en el privado, cuando trabajé en el sector industrial privado, yo me formé también como auditor del sistema de calidad, ¿ok? El sistema de calidad ISO 9001, ¿ok? Me entrené como Black Belt 6 Sigma, ¿no? Entonces, uno de los conceptos primordiales que tiene la filosofía de Kaizen, ¿no? Es el hecho de, dentro de los principales elementos está el tema del orden, el tema de la organización. Entonces, tú sabes que tú estás en una buena granja cuando tú sabes, cuando tú ves que todos los mineros están perfectamente alineados, toda la cometida eléctrica se encuentra perfectamente canalizada. Y ojo, hablas de experiencias, canalizaciones de cables eléctricos, Dios mío, o sea, busque en internet, hágase usted el favor y hágamelo a mí. No me lo haga a mí, hágaselo usted. Coloque Cablofil, tan sencillo, Cablofil. Y esas bandejas son las que usted va a utilizar para su granja. ¿Para qué? Para enamorar al inversionista que vaya a colocar equipo y vaya a colocar. No coloque, jamás lo haga, por favor. Ahorita me estás pidiendo lo bonito, pero te voy a decir una vez una cosa horrible que vi. Tuberías de agua, tuberías de PVC. Amigo mío, los conductores Claro. eléctricos necesitan ventilación. Por ahí pasa corriente, por ahí pasa energía. Eso produce calor. No encierre sus conductores eléctricos, por Dios. Manténgalo en una bandeja al aire, ¿ok? Suspendida, sujetada, pero al aire, ¿ok? De manera tal de que... Y si por casualidad de la vida usted necesita empotrar y colocar tuberías y tal y qué sé yo, amigo mío, respete el área del conductor eléctrico de manera tal de que ocupe solamente máximo un 50, un 60% del área de la sección transversal de la tubería en el caso de que tenga que hacerlo. Otra cosa también importante, sé que no me lo estás preguntando, Ricardo, pero es que he visto tantas cosas. Amigo mío, Ah, esto está enriquecedor. no coloque la línea, la cometida de datos con la cometida eléctrica, amigo mío. Dios mío, Claro, claro, cuestiones básicas. por favor, electromagnetismo, lo que usted vio en 9º grado, usted se acuerda que si usted hacía pasar corriente eléctrica a través de un conductor, se generaba un campo electromagnético. Ese campo electromagnético afecta a los mismos electrones que están llevando los paquetes de datos de la prueba de trabajo, que es completamente aleatorio. Usted se imagina que usted ahí en un microsegundo usted iba a descubrir la prueba de trabajo y de repente el campo magnético que usted mismo está generando evita de que ese paquete de datos llegue al pool de minería. Y no quiero saber si usted está minando en solo, porque si está minando en solo, bueno, nada, métase un tiro. Entonces, el tema de organización, Ricardo. O sea, he visto granjas que son para enamorarse y he visto granjas que son para desmayarse, sin duda alguna. Una de las que más me llamó la atención es aquellas que utilizan material PVC, ¿ok? Un material especial para el tema de los racks. Y nos quitamos el tema de estanterías metálicas, ¿no? Que pueden generar precisamente algún tipo sobre todo con este tema de las corrientes muertas, ¿no? Recomendación, si usted tiene una estantería metálica, ubíquese un aislante, ¿ok? Una goma aislante que vaya
antes de usted colocar directamente el equipo sobre el metálico. O en todo caso... típica, ¿cómo se llama? Observación típica para ver si es una granja que conoce de la minería. Observa ahí la metal con metal. Sí, ya por ahí está fallando. No, pero usted lo único, al usted le entra a la granja y usted ve que eso es un desastre, ¿ok? Miren, algo tan sencillo. Vea si la granja la barren. Aunque usted no lo crea. Ve si la granja, o sea, si tiene basura en el piso, o sea, por ahí ya van mal los tiros automáticamente. O sea, son una serie de elementos que ustedes dirán, a Aníbal solamente le gusta lo cosmético. No, amigo mío. Porque lo cosmético, a final de cuentas, es la conclusión de un buen trabajo, ¿ok? Entonces, si usted tiene sus equipos bien organizados, una estantería identificada, yo amo una estantería identificada, porque automáticamente yo veo los LEDs de los equipos y digo, mira, este equipo está fallando, ya tú lo verificaste. Y cuando se va entonces al BTC Miners Tools o al que estás utilizando, te das cuenta de que tiene una tarjeta caída, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas son las que precisamente a ti te llenan, te dicen, estás gestionando, estás llevando tu granja de la mejor forma. Me hiciste acordar de los contratos de este músico, bueno, del grupo de Van Halen. No sé si recuerdas esa anécdota, que él fue uno de los primeros que colocaba en su contrato cuando lo contrataban para un evento, para un concierto. Él ponía una serie de absurdos y de requisitos, una serie de requisitos primero técnicos y complejos sobre el escenario, las especificaciones de cómo iba a ser la tarima, la iluminación, una serie de requisitos técnicos molestosos, y de último él colocaba la condición de que dentro de su camerino tenía que haber M&M's solamente amarillo, verde y azul y separados por colores. No sé si conoces esa anécdota. No la conocía, pero ya me caí en el tipo. Y ya entiendes lo que él hacía. Cuando él llegaba al concierto, cuando obviamente todos firmaban que se iban a comprometer a dejarle ese escenario perfecto, pero cuando llegaba al concierto, él simplemente entraba al camerino y veía si sus M&M's estaban separados en amarillo, verde y azul. Y si no estaban los M&M's separados, él no tocaba. Y era porque él se garantizaba con eso que leyeron de punta a punta su contrato, y si no tenían sus M&M's así, significaba que tampoco habían leído el resto y que su escenario era inseguro, así que no se montaban en el escenario. Entonces, eso es un poco de nosotros, que también vamos a estar seguramente mañana haciendo assessment, evaluaciones de ciertas granjas de minería. Son las cosas que nos vamos a dar cuenta de si vale algo, si algo representa realmente, otra vez el tema original, el tema del valor. ¿Qué valor tiene una granja que tiene un cuidado o otra granja que está descuidada? Y qué importante si es la impresora de dinero. Entonces, si esta es tu unidad de lo que te está representando, una unidad económica, una unidad de valor, tienes que tener los M&M's separados por colores. Lamentablemente creo que con eso te dejo allí para un último comentario. Bueno, invítanos dónde te podemos encontrar, Aníbal. Mira, genial insumo y aporte, me lo voy a llevar y seguramente lo voy a estar también replicando y reproduciendo en parte de nuestras charlas, conversatorios, cursos y capacitaciones. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Mira, ¿dónde encontrarme? Mira, aquí. Aníbal Cripto, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram. Tenemos un grupo en Telegram, o sea, si me escriben @AníbalCripto van a hablar directamente conmigo. Les comento algo. Bueno, creo que Ricardo es testigo, no les respondo en la inmediatez, ¿ok? O sea, muchas peticiones, pero si ustedes me escriben, ahí va a permanecer el leído 24, 48, 72 horas, pero seguro les voy a responder. Si no, Grupo Aníbal Cripto, ese sí es el que estoy pendiente, ¿ok? Estoy pendiente, ¿por qué? Porque es mi comunidad, ¿ok? Una comunidad que no se dedica solamente al tema de minería, se dedica también al tema de Bitcoin, blockchain, otras criptomonedas. Ahorita el auge de los NFTs, todo este tema también del gaming, del cual no soy muy amante, pero sin duda alguna también tenemos que nutrirnos para poder brindar también lo mejor que podamos brindar a la comunidad. Válido. Entonces, nada, síganos ahí, estén muy pendientes. Ahorita ya tenemos una fecha de programación para nuestro próximo curso de minería. Va a arrancar el próximo sábado 4 de diciembre. ¿Ok? Un curso de minería en donde por 16 horas vamos a estar precisamente hablando muchísimo más a profundidad de lo que hablamos acá. Las inscripciones aún no se encuentran abiertas, pero estén muy pendientes. De todas formas, ya en nuestra página web hay información al respecto. ¿Cuál es la página? AníbalCripto.com. AníbalCripto.com, perfecto. Entonces, allí digamos que te puedes, igual me imagino que te podrás suscribir, podrás estar pendiente allí si sale el curso. Curso de 16 horas, lo haces, este curso que estás mencionando, lo haces en vivo
¿Queda grabado? ¿Cómo es la Lo forma hago de en vivo, ejercicio? lo hago en vivo, sí, lo hago en vivo, es 100% personalizado. Las veces anteriores ha estado a sala llena, trato de no meter muchas personas porque, o sea, hay muchísimas preguntas, hay una gran cantidad de venezolanos que también solicitan información relacionada con el tema legal, con el aspecto legal, con el aspecto jurídico. Vamos a contar con mi amigo Ezio Rojas. Ezio es el actual editor de Cointelegraph en español, pero Ezio es abogado y él maneja el aspecto jurídico, el aspecto legal a detalle, y obviamente entonces él va a tener una participación importante. También destacable mencionar que voy a estar trabajando también con mi gran amigo, el señor José Parra. Él es el CEO, el fundador de una compañía llamada Criptominerca, que es una compañía que se encarga de la comercialización, distribución y venta de equipos de minería en Venezuela. Entonces, ahí hacemos una terna muy interesante. Entonces, la invitación es que estén muy pendientes de las redes sociales. Les repito, no ha sido desplegado aún el curso. Esta semana nosotros estamos terminando un curso que arrancamos la semana pasada, que se llama Aprende Bitcoin y criptomonedas desde cero, a casa llena. O sea, más bien yo estaba penado, yo decía, ¿dónde meto tanta gente? Pero bueno, en Zoom se meten todas y bueno, hemos tratado muy chévere eso. Entonces, nada, para diciembre nos vamos con eso. Antes de diciembre arrancamos también con un curso de Binance. Vayan a la página web. 16 horas son distribuidas en 2 días, 4 días. 16 horas distribuidas en 4 días. Son 2 fines de semana, sábado y domingo, sábado y domingo. Entonces ahí van a tener información de valor, pero miren, para tirar para el techo. Entonces los esperamos ahí. Estén muy pendientes. Cuando haga el deploy va a salir en todas las redes sociales y entonces ahí van a poder ya sin duda alguna suscribirse. Estén pendientes. Creo que el mejor elemento que pueden hacer es por los momentos ir a nuestro grupo de Telegram y ahí se registran. En el grupo de Telegram hay una prueba de trabajo, ¿ok? Hay una prueba de trabajo al momento de ingresar. Tienen que colocar el resultado de una ecuación matemática, 2 más 2, 3 más 3, y entran automáticamente. Si no, el bot no los va a dejar entrar. Entonces ahí los esperamos. Ricardo, además está decirte que un placer, encantado de conversar contigo, un placer, encantado de compartir información, conocimiento y parte de lo poquitico que sabemos. Siempre digo que yo me considero es un humilde aprendiz y solo sé que no sé nada. Pero nada, día a día creo que aprendemos un poquitico más y es nuestra pasión y es nuestro querer transmitirlo aparte del ecosistema cripto de Latinoamérica. Mi respeto y mis aplausos por la labor que realizas en difundir a través de esta serie de espacios y nada, quedo a la disposición cuando así el tiempo lo dictamine. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, Aníbal, y una vez más felicitarte. Sigue haciendo el trabajo que estás haciendo, lo valoramos mucho y vamos, que creo que de aquí no nos para nadie. Cuídate mucho, hasta luego. Gracias, hasta la próxima. No olvides dejarnos un review de 5 estrellas en Apple Podcasts y suscríbete en Spotify. Escríbenos en Twitter en @mineriapodcast.